Bienvenidos amigos a la puerta del infierno. Soy el profeta de las tinieblas, su anfitrión en este viaje hacia lo desconocido. Hoy nos adentraremos en el mundo del Anku, el juez y guía de los muertos en la mitología celta. Preparados para adentrarse en las leyendas más oscuras y siniestras de Bretaña y Francia, donde el Anku recoge las almas de los recién fallecidos en su carreta chirriante. Escucha con atención, porque el sonido de su carreta anuncia la muerte inminente. ¿Estás listo para conocer el Anku? Adelante, abramos la puerta al infierno. En las noches más oscuras del año, cuando las hojas han caído de los árboles y la niebla cubre el suelo, se dice que el Anku camina entre nosotros. En cada parroquia, el Anku es el encargado de guiar a las almas hacia su destino final. Y cada año es elegido de entre los muertos. La última muerte del año se convierte en el Anku de esa parroquia para el año siguiente. Su cuerpo se convierte en un instrumento de la muerte, y su alma queda atrapada en un ciclo eterno de oscuridad. No tiene compasión por los vivos, y no se detendrá ante nada para llevar a cabo su tarea. Los habitantes de las parroquias temen la llegada del Anku, pues su presencia trae consigo la muerte y la desesperación. Se dice que su forma espectral se puede ver en las noches más oscuras, moviéndose silenciosamente entre los árboles y las tumbas, buscando a aquellos cuyo tiempo ha llegado. En lo profundo del este francés se encuentra una tierra misteriosa y antigua llamada Bretaña, conocida por sus paisajes hermosos y sus leyendas. Esta región alberga secretos que han perdurado durante siglos. Pero cuidado, porque detrás de la belleza hay una oscuridad que acecha. Bretaña limita con los fríos y turbulentos mares del Canal de la Mancha y el Mar Céltico, y está rodeada por la sombra de la muerte. Es aquí donde habita el Anku, el mensajero de la muerte. Esta región puede parecer hermosa, pero es un lugar donde el peligro siempre acecha. La figura del Anku es la personificación de la muerte misma. Nadie sabe cuál es la verdadera forma, pues cambia constantemente. Algunos dicen que es un esqueleto con una capa negra, mientras que otros afirman que su cuerpo es largo y delgado, casi esquelético, con una cabellera blanca y un sombrero de fieltro que oculta su rostro en las sombras, y que su cabeza gira sin cesar como si buscara a su próxima presa. Su apariencia es tan siniestra como su tarea, pero todos están de acuerdo en que su presencia es aterradora y su poder es inmenso. Su guadaña es la herramienta que utiliza para cumplir su misión, pero es diferente de las guadañas comunes, ya que su filo está orientado hacia el exterior. Cuando ciega, no recoge lo que corta, sino que lo lanza hacia adelante en un acto macabro que simboliza el final de toda vida. El Anku, el trabajador de la muerte, tiene métodos siniestros para afilar su guadaña. No se conforma con una simple piedra de afilar, sino que utiliza un hueso humano para conseguir el filo perfecto. Además, en ocasiones obliga a los herreros a trabajar para él, incluso en horarios en los que está prohibido trabajar por las supersticiones y creencias populares. Pero aquellos herreros que acceden a trabajar para él no suelen contar la historia por mucho tiempo, pues se dice que después de hacer el trabajo, el Anku se lleva al herrero consigo y nunca más se vuelve a saber de él. Así que, aquellos que se atreven a trabajar para él, lo hacen bajo su propio riesgo y temiendo su propio destino final. Es implacable en su tarea y no muestra piedad ni misericordia. Su presencia es un presagio de la muerte inminente, y aquellos que se cruzan en su camino no pueden escapar de su destino final. Su carreta se mueve sigilosamente con un rechinar por las noches a través de los caminos más oscuros y lúgubres. Se dice que su presencia puede sentirse incluso antes de ser vista, ya que una niebla densa y fría parece preceder su llegada. El Anku, con su figura siniestra y su guadaña afilada, espera impacientemente a que llegue su siguiente víctima, mientras sus compañeros avanzan por los senderos, buscando a aquellos que ya están destinados a unirse a su viaje final.
El sonido de los cascos de los caballos golpeando el suelo crea un ritmo abominable que resuena en los corazones de aquellos que tienen la mala fortuna de encontrarse en su camino. La carreta del Anku, un recordatorio constante de la inevitable muerte que espera a todos, avanza sin cesar en su búsqueda incesante de nuevos pasajeros. La carreta de la muerte. Era una tarde misteriosa en junio, cuando un joven curioso de Trishlan se aventuró en los campos para llevar a su familia de vuelta a casa desde los prados. En su regreso, mientras silbaba alegremente en la noche iluminada por la luna, escuchó un sonido siniestro acercándose por el camino. El chirrido del eje mal engrasado de la temida carreta de la muerte. El joven se escondió en los arbustos cercanos para observar el secreto. En la carreta iban dos hombres vestidos de negro, uno de ellos con un sombrero de fieltro de ala ancha que iba sosteniendo las riendas del caballo, y el otro a un costado de la carreta. El joven observó con fascinación mientras la carreta se acercaba, pero su curiosidad fue recompensada con un crujido seco y un fallo en una de las ruedas de la carreta. El hombre del sombrero se bajó de su carruaje y le ordenó al otro que consiguiera algo para reemplazar el eje de la rueda, que buscara una rama por los arbustos cercanos. Mientras el carretero cortaba y preparaba la rama para reemplazar el eje, el Anku permanecía en la carreta, observando al joven con una mirada fría y penetrante. Aunque el joven logró escapar ileso y regresar a casa, una extraña fiebre lo consumió durante la noche y lo llevó a la tumba al día siguiente. La leyenda del Anku y su carreta de la muerte continúan propagándose, aterrorizando a aquellos que se atreven a desafiar su poder sobre la vida y la muerte. Gab Lucas. Gab Lucas era un jornalero en Run que todas las noches regresaba a Kendrinken, donde vivía con su mujer y sus 5 hijos en la cabaña más miserable de este pobre pueblo. A pesar de tanto trabajar y tener 10 sueldos para mantener a su familia, no le alcanzaba para vivir mejor, pero eso no le quitaba que fuera un hombre alegre, valiente y estimado por los maestros de Run. Los fines de semana lo invitaban a comer después del trabajo. Un sábado por la noche, después de beber unos cócteles y comer castañas asadas con los maestros de Run, al término de todo, el granjero le entregó su paga y el ama de llaves le regaló un costal de papas para que se lo llevara a su esposa Madeleine en Kendrinken. El camino de un pueblo a otro era largo, y Gab ya se sentía cansado de caminar con el costal de papas en la espalda, que cada vez se le hacía más pesado. En el camino pequeño a Nisilsi, en la carretera principal, Gab Lucas se sentó en los escalones de la cruz en el Calvario de Keratur para recuperar el aliento, y pensó, si al menos pasara algún carretero para ayudarme a llegar a casa, pero no creo tener tanta suerte. De pronto oyó los perros aullando miserablemente y el ruido de los ejes mal engrasados de una carreta acercándose, pensando que su deseo se había cumplido y que era gente de Nisilsi quien lo llevaría con su costal de papas hasta casa. Vio los caballos acercándose a él. Eran terriblemente delgados y larguiruchos. En cuanto a la carreta, tenía unos tablones viejos en el fondo, y quien la llevaba era un hombre alto tan demacrado como los caballos. Portaba un gran sombrero de fieltro que sombreaba todo su rostro. Gab no pudo reconocerlo, pero aún así le pidió al carretero si podía poner su costal en su carreta. Sin embargo, el carretero no respondió y continuó su camino. Gab Lucas corrió tras la carreta, pues era una oportunidad que no se podía perder. Cuando alcanzó la carreta, Gab lanzó el costal de papas, pero este se deslizó entre los viejos tablones del fondo de la carreta y cayó al suelo. Al tratar de recuperar el costal, Gab Lucas se dio cuenta de que el fondo de la carreta no era sólido, y que la situación era extraña. El carruaje extraño, tirado por los caballos delgados y larguiruchos, y con un conductor sin rostro, se alejó lentamente en la noche. Gab se quedó ahí temblando, preguntándose qué había presenciado. Cuando finalmente llegó a Kendrinken, su esposa Madeleine notó inmediatamente algo extraño en su comportamiento. Gab contó su encuentro y ella supo de inmediato lo que había sucedido. «¿Conociste a la carreta del Anku?», dijo ella con una voz grave y sombría. Gab se asustó aún más al escuchar el nombre, carreta del Anku, el jinete de la muerte, el espíritu que se lleva las almas al más allá. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo habría visto él?
La respuesta llegó al día siguiente, cuando las campanas de la iglesia sonaron a toda prisa. El párroco de Nisilsi, el pueblo cercano, había muerto en la noche anterior alrededor de las 10 o 10:30. Gab se estremeció al darse cuenta de que había visto el carruaje del mismísimo Anko, viniendo a buscar al párroco y llevándolo al otro lado. Estos son unos de muchos relatos que la gente de Bretaña cuenta de boca en boca. Algunas obras literarias han explorado el lado más oscuro del Anko, como una figura malvada y siniestra que se deleita en la muerte y en el sufrimiento. En estas representaciones, el Anko se convierte en un villano sediento de sangre, que acecha a los vivos y a los muertos por igual, y que representa la muerte en su forma más despiadada. En la literatura contemporánea, el Anko también ha aparecido en obras de terror y horror, como una presencia espeluznante y aterradora que causa terror y desesperación en aquellos que se enfrentan a él. En estas obras, el Anko es retratado como un ser maligno que disfruta del sufrimiento humano y que representa el lado más oscuro de la muerte y la transición entre la vida y la muerte. Estos libros son solo algunos de los muchos relatos que han sido escritos sobre el Anko y su papel en la cultura celta. Cada uno de estos escritores ha presentado su propia interpretación de la figura mítica y ha utilizado su leyenda para explorar temas como la muerte, la transición y el misterio. En Cuentos y leyendas de Bretaña de François Marin se relatan historias sobre la aparición del Anko en las casas de las personas y cómo su presencia siempre es una señal de que alguien morirá pronto. En el ciclo mitológico irlandés y la mitología céltica de Henry Darbois se exploran temas como la transición, la vida después de la muerte y la figura del Anko como protector de los muertos. En el cuento de la guadaña de Maxime Fourmin se utiliza la figura del Anko como una metáfora para explorar temas como el destino, el amor y la muerte. En definitiva, el Anko ha sido una fuente constante de inspiración para la literatura y el arte a lo largo de los siglos, pero su figura siempre ha estado rodeada de misterio, temor y una aura siniestra que lo ha mantenido en la imaginación colectiva como una figura sobrenatural y aterradora. Y así termina nuestro viaje por el misterioso mundo del Anko, el legendario señor de la muerte de la mitología celta. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por las tinieblas y hayas aprendido algo nuevo sobre este enigmático personaje. Recuerda que, aunque el Anko solo es una leyenda, la muerte es una parte inevitable de la vida. En lugar de temerle, debemos aceptarla como parte de nuestro camino y vivir nuestras vidas al máximo mientras podamos. Si quieres seguir explorando los secretos más profundos del universo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y no se pierdan nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarnos en esta travesía. La puerta del infierno se cierra una vez más, pero no te preocupes. Volverás a encontrarte con el profeta de las tinieblas en tus pesadillas más profundas. La muerte siempre acecha, y mi presencia te recordará que no puedes escapar de ella. Así que prepárate para encontrarnos de nuevo, cuando las sombras vuelvan a envolverte en el abismo oscuro de la puerta al infierno. Que las tinieblas te acompañen.